justo y equitativo, con el garante del Estado de Derecho. Un sistema que prevea que cada país tiene la misma posibilidad de alcanzar el mayor nivel de su propio potencial. Estamos en solidaridad con Cuba y repetimos ese llamado para que se levante por fin este bloqueo y su pueblo. Muchas gracias. Belice. Muchas gracias a Belice. Y ahora quisiera dar la palabra a Lao. You have the floor, Excellency. ¿Tiene usted la palabra? Thank you, Madam President. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, la República Democrática Popular de Lao se asocia a las declaraciones de los representantes distinguidos de la República Bolivariana de Venezuela, Egipto y Singapur en nombre del Movimiento de No Alineados, el Grupo de 77 y China y la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, respectivamente. Aún así, quisiera hacer algunos comentarios en mi capacidad nacional. Mi país ha expresado en varias ocasiones que en un mundo interdependiente las medidas unilaterales con implicaciones extraterritoriales aplicadas por un país contra otro no solamente infringen los principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, sino que también afectan la vida de su pueblo, impidiendo y obstaculizando el desarrollo económico y social del país en el que se aplican esas medidas. Por lo tanto, mi país ni ha promulgado ni ha introducido leyes o medidas de esta índole. Apoyamos el proyecto de resolución 73/L3 y todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General que reclaman el final del embargo impuesto sobre la República de Cuba. La imposición de un embargo económico, comercial y financiero sobre la República de Cuba, aparte de oponerse a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas del Derecho Internacional, limita el desarrollo económico y social de Cuba, causando gran sufrimiento al pueblo cubano. Por lo tanto, pedimos que se levante este embargo contra Cuba cuanto antes. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias al representante de la República Popular Democrática de Laos. Y ahora quisiera dar la palabra a Angola. Ambassador, you have the floor. Señor embajador, tiene usted la palabra. Señora presidenta, la República de Angola se asocia a las declaraciones del representante del Reino de Marruecos en nombre del Grupo Africano, representante de la República Bolivariana de Venezuela en nombre del Movimiento No Alineado y el representante de Egipto en nombre del Grupo del 77 y China. Señora presidenta, Angola considera que el mantenimiento de un embargo unilateral, económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace 56 años es una medida injusta y retrógrada que causa gran daño a la economía cubana con consecuencias graves para su pueblo, especialmente para los sectores más vulnerables. El embargo ha imposibilitado la plena realización del desarrollo económico y social y tampoco ha permitido el pleno disfrute de los derechos básicos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, la ayuda y la asistencia en materia de salud, los servicios sociales y afectará seguramente la aplicación
del Plan Nacional Económico y Social de Desarrollo de Cuba, con un impacto funesto sobre los ODS que prevén la Agenda del 2030. Angola esperaba que con la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ello alentaría a las autoridades americanas a prever nuevas medidas por lo que se refiere al embargo, respetando el derecho del pueblo cubano de poder ejercer libremente su derecho de decidir sus intereses políticos, económicos y sociales para poder garantizar el desarrollo sostenible de la isla. Pero lamentamos comprobar que en los últimos meses ha habido un revés en las relaciones diplomáticas entre los dos países. El gobierno norteamericano ha decidido reforzar sus medidas de bloqueo a nivel económico, comercial y financiero, añadiendo aún más obstáculos a las ya limitadas oportunidades comerciales entre Cuba y Estados Unidos. Defendemos la posición de que el diálogo y la cooperación entre los dos países se reanude cuanto antes para superar ese reciente revés en la normalización de sus relaciones. Señora Presidenta, Angola confirma su compromiso para respetar, preservar y promover los principios de la Carta de Naciones Unidas, las disposiciones en materia de derecho internacional que constituyen la esencia misma del multilateralismo y el esfuerzo colectivo para mantener la paz y la seguridad internacional, el crecimiento económico, el respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales. El embargo infringe el derecho internacional, los principios de la Carta de Naciones Unidas. Además, ha causado gran daño a la economía cubana. Por lo tanto, exhortamos a las autoridades americanas que pongan fin a este bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. La naturaleza extraterritorial del embargo, reflejada ya en la persecución financiera de bancos de países terceros, la imposición de nuevas sanciones en las instituciones por violar reglas gubernamentales americanas contra Cuba y de conformidad con las autoridades cubanas entre abril del 2017 y marzo del 2018, el embargo causó pérdidas a este país por valor de 4.321.200.000 dólares. El progreso ha demostrado que entre el 2015 y el 2016 Cuba y Estados Unidos pueden coexistir de manera cordial respetando sus diferencias. Angola alienta a Estados Unidos y a Cuba para que sigan su relación amistosa sobre la base del diálogo, la cooperación, respeto mutuo en beneficio de ambos países y ambos pueblos. En este contexto, Angola va a apoyar la resolución L3 para poner fin a este embargo. Muchas gracias, señora presidenta. Representative of Angola. Muchísimas gracias a la representante permanente de Angola y ahora doy la palabra a Gabón. Madame la Présidente, Señora presidenta, Gabón se asocia a las declaraciones de Marruecos en nombre del Grupo Africano y también a la declaración de Egipto, así como a la declaración de Venezuela en nombre del Movimiento de No Alineados. Señora presidenta, Gabón siempre ha votado a favor de la resolución presentada hoy a nuestra consideración. El respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas se refieren a los principios de no injerencia en los asuntos internos de un país. Queremos mantener nuestro apoyo a Cuba y nuestro rechazo al embargo, que tiene consecuencias nefastas sobre la población cubana dentro y fuera de Cuba. Este embargo tiene efectos nefastos sobre la realización de los objetivos ODS en Cuba, pero también en toda la región. Gabón
pide vivamente que la resolución de Naciones Unidas que hace eco del llamamiento colectivo en pro del levantamiento del embargo que impone Estados Unidos contra Cuba se aplique y se respete, y así Cuba podría participar en el comercio mundial y podría beneficiarse del mismo. Además, hay que mantener el texto actual de la resolución que se aprobó hace más de 20 años en la Asamblea General, un texto más fiel a la realidad. Estamos convencidos que solamente los principios de diálogo y de cooperación permitirán instaurar un clima de confianza, permitirá también avanzar considerablemente en este expediente. Para terminar, quisiera decir que mantenemos nuestro voto y nos vamos a pronunciar a favor del proyecto de resolución A/73/L3. Muchas gracias, señora presidenta. Représentant permanent du Gabon, Enaina. Muchísimas gracias al representante de Gabón. Surinam tiene la palabra. Thank you, Madam President. Muchas gracias, señora presidenta. Queremos dar la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores cubano. Queremos asociarnos a las declaraciones de Egipto en nombre del Grupo 77 y China, Venezuela en nombre del Movimiento de No Alineados, Bangladesh en nombre de la Organización de la Cooperación Islámica, El Salvador en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de las Bahamas en nombre de la Comunidad de Caribe. Mi delegación rechaza firmemente la continuación del embargo económico, financiero y comercial contra Cuba y su pueblo. Año tras año, una mayoría abrumadora de naciones se opone a este embargo impuesto por Estados Unidos, ya que impide que se aproveche el pleno potencial del desarrollo social y económico de esta nación. Esta medida unilateral coercitiva, que tiene implicaciones extraterritoriales, no respeta los principios de igualdad soberana y de no injerencia en los asuntos internos de los países, algo consagrado ya en nuestra Carta en las Naciones Unidas y que nos ha orientado siempre en nuestros compromisos colectivos de conseguir un desarrollo pacífico sostenible para todos los países. El bloqueo lleva existiendo desde hace decenios, sigue causando gran sufrimiento al pueblo cubano. Socava sus esfuerzos a la hora de querer conseguir el desarrollo sostenible. Mi gobierno lamenta que la continuación renovada del bloqueo económico y financiero afecta negativamente la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, con un impacto funesto sobre las relaciones comerciales con otros países de la región. Votaremos a favor del proyecto de resolución A/73/L3 y al votar a favor nos unimos a la comunidad internacional en la exhortación a Estados Unidos para que ponga fin a esta política obsoleta, levante el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Gracias. Gracias al representante de Surinam. Y ahora me gustaría dar la palabra a la República Unida de Tanzania. Tiene la palabra. Madam President. Señora Presidenta, Excelencias, en nombre de mi delegación, quisiera empezar dando las gracias a la Presidenta de la Asamblea General por su presidencia de esta sesión y doy la bienvenida al Ministro de Exteriores de Cuba. Esta declaración se asocia a la declaración de Marruecos en nombre del Grupo Africano, Egipto en nombre del G77 y China y Venezuela en nombre de NAM. Tanzania siempre ha apoyado al pueblo cubano en apoyo a la resolución para poner fin al embargo económico, comercial y financiero, y siempre lo hemos hecho por motivos humanitarios. El embargo comercial y económico frena cualquier tipo de desarrollo, perspectiva de desarrollo del país y de su pueblo. Le niega las oportunidades de aspirar
a poder acabar con la pobreza y poder acceder a las diferentes oportunidades comerciales de inversión. Cuba es un país en desarrollo que intenta y hace grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de su pueblo. El país se ha visto afectado por el cambio climático, por tormentas constantes que han tenido un impacto aciago sobre el país, sobre las perspectivas de desarrollo. El pueblo cubano siempre ha querido tener una relación económica con Estados Unidos. Esto lo han dicho las nuevas generaciones que son mayoritarias, pero el embargo está afectando al ciudadano de a pie que desea que la situación se normalice y cambien las circunstancias. En el 2015, muchos líderes mundiales reunidos aquí en esta asamblea tomaron la decisión histórica y valiosa de restaurar y reanudar las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Lamentablemente, se han hecho pocos esfuerzos para atender las expectativas de los pueblos de Cuba y se sigue manteniendo el embargo contra Cuba. Esperamos que a través del poder de la razón esos lazos diplomáticos puedan llevar al restablecimiento de los vínculos y que después se levante el embargo contra Cuba para que haya un nuevo amanecer para la cooperación entre los dos países y toda la región Latinoamérica del Caribe. Muchísimas gracias al representante de la República Unida de Tanzania y ahora quisiera dar la palabra a Nicaragua. Excelencia tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Nicaragua se suma a las declaraciones del G77 más China, del Movimiento de Países No Alineados y de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Señora presidenta, Nicaragua condena una vez más el injusto bloqueo impuesto al heroico hermano pueblo cubano, un pueblo reconocido por su solidaridad, su internacionalismo y disposición siempre al servicio de toda la humanidad. Nuestro comandante, Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua, al saludar la investidura del presidente Miguel Díaz-Canel, reafirmó a Cuba como un país que continúa al frente de la revolución nuestra americana y caribeña, ratificando soberanía, dignidad y formidable capacidad de resistencia y vida. Es un honor contar con la presencia de nuestro hermano compañero Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, y la distinguida delegación que le acompaña, quienes nos brindarán, como siempre, una amplia información de los terribles impactos y el daño económico, financiero y comercial que se ha ocasionado al pueblo cubano por la aplicación y recrudecimiento del bloqueo, por sus medidas unilaterales, extraterritoriales y todas sus ramificaciones. Según el informe presentado por el secretario general A/73/85, esta política anacrónica y obsoleta se traduce en un costo que asciende a más de 933.6 mil millones de dólares. Son medidas sin sentido ni razón alguna, sobre todo en el marco de una Agenda 2030, en donde se pide que nadie se quede atrás, que todos debemos conformar una alianza de cooperación justa, de solidaridad, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ODS. El pueblo cubano nos necesita. No es posible callar ante semejante injusticia. Nicaragua se suma a la voz y al voto universal
de la comunidad internacional que año tras año demanda el fin inmediato del bloqueo contra Cuba. Hoy queremos enviar un mensaje de esperanza y retribuir la solidaridad a los más de 11 millones de corazones cubanos y decir con firmeza: Cuba no está sola. Hoy y siempre estamos unidos como hermanos y hermanas, con el amor, la fuerza y el coraje de nuestros pueblos. La solidaridad con Cuba seguirá hasta poner fin a este nefasto bloqueo. Nicaragua siempre permanecerá incondicionalmente al lado de Cuba para juntos seguir construyendo un mundo mejor. No más odio, no más injerencia, no más bloqueo. Basta ya de utilizar medidas coercitivas unilaterales, económicas, financieras y comerciales como instrumentos políticos, como armas de presión para subyugar a nuestros pueblos e impedir alcanzar lo dispuesto en la Agenda 2030 y en los ODS. Señora Presidenta, Cuba ha resistido ya casi por 60 años la imposición de esas deshonrosas leyes que tienen como objetivo obstaculizar el progreso de todo un pueblo y su revolución, que es símbolo de dignidad, ejemplo de solidaridad, de desarrollo cultural y científico en el mundo. Este bloqueo, cuyo designio es provocar el desaliento, la insatisfacción económica y la penuria, así como negar suministros, el hambre, violencia y el cambio del legítimo gobierno de Cuba, ha fracasado. El pueblo cubano no se rinde ni se vende. Su coraje y valor lo han confirmado por casi 6 décadas. Por eso, con mucho orgullo nos unimos en afirmar, señora Presidenta, a Cuba se le respeta. Es concebible que en momentos cuando la comunidad internacional se esfuerza por lograr la implementación de la Agenda 2030 y se acuerdan todas las acciones necesarias para hacer frente a las amenazas del cambio climático, se le niegue el derecho al desarrollo al hermano pueblo y gobierno de Cuba, con este tipo de medidas coercitivas, unilaterales, medidas criminales, y todo para cumplir agendas e intereses políticos imperiales. Este bloqueo, que se ha ido incrementando en sus medidas y alcances, violando todas las leyes del derecho internacional, los principios del comercio internacional, la convivencia pacífica entre los estados, los principios de no injerencia y no intervención, ha impactado negativamente en los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de Cuba. Ha impactado en su derecho al desarrollo, constituyendo una masiva, flagrante y sistemática violación de los derechos humanos de un pueblo entero. A pesar de los ataques y atropellos de este bloqueo, violatorio de la Carta de Naciones Unidas, Cuba sigue firme, presente. Su pueblo y gobierno siguen representando la dignidad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños y el espíritu de Martí, de Bolívar, de nuestro general Sandino. Cuba es solidaridad. Nuestros hermanos y hermanas cubanas y cubanos siempre a la vanguardia al responder ante nuestras necesidades, nuestras catástrofes o situaciones de emergencia. En cualquier parte del mundo,
Cuba siempre compartiendo con amor sus vidas, corazones, sus capacidades y sus conocimientos. Esa solidaridad cubana siempre ha estado presente de numerosas maneras en nuestra Revolución Popular Sandinista, enseñándonos a leer, graduando a nuestros médicos y técnicos, ayudando a curar nuestras enfermedades, a crear condiciones para el buen vivir y nuestra felicidad en la Madre Tierra. Es tiempo de reflexionar. El camino no es la imposición ni la caprichosa hegemonía. El camino no es la amenaza ni la agresión. Que el camino ¿verdad? No es la Después de ello habrá una medidas intervención económicas, financieras, unilaterales. El camino, señora Presidenta, es el respeto irrestricto a los derechos inalienables de los pueblos, por muy pequeños o grandes que sean. Es el multilateralismo, es la amistad, el entendimiento, la convivencia pacífica entre naciones. De esa manera promovemos la cultura de paz y todos ganaremos a muchos más amigos y amigas en el mundo y cosecharemos paz, armonía y solidaridad. Señora Presidenta, existe consenso internacional. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, CARICOM, el Grupo G77 más China, el Movimiento de Países No Alineados, otros grupos y estados, una vez más han reiterado su rechazo a esta política del gobierno de los Estados Unidos, han reiterado su total solidaridad con Cuba y llamado a poner fin a este bloqueo de manera inmediata. Con este llamado, la comunidad internacional pide que se deje de impactar negativamente a las exportaciones e importaciones de Cuba. Pide que se le dé acceso a créditos y mercados internacionales, que no se impacte negativamente su educación, su sistema de salud, que de paso nos beneficia a todos y a todas. Nicaragua reafirma su condena en los términos más enérgicos a este criminal bloqueo y todas sus medidas y ramificaciones extraterritoriales. Rechazamos cualquier medida económica, financiera, coercitiva, unilateral, verdadero obstáculo para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Nicaragua espera que, así como lo dice con toda claridad el gobierno de Cuba, se establezcan relaciones de amistad, diálogos en igualdad de condiciones y que Estados Unidos retome el camino iniciado por la administración del expresidente Obama, pero esta vez para avanzar definitivamente con la suspensión de este bloqueo y que además se devuelva al pueblo cubano su legítimo territorio de Guantánamo. Nuestra firme solidaridad con Cuba, de Martí, de Fidel, de Raúl, en estos tiempos de desafíos, cuyo alcance todavía no podemos medir, pero sí prever, anticipar y continuar resistiendo, luchando para seguir venciendo. Querido pueblo y gobierno de Cuba, retomamos las palabras de nuestro comandante Daniel y de la compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta, dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel, y cito: les saludamos con el cariño y el reconocimiento fraternal de siempre a esa Cuba heroica que avanza en continuidad y lealtad absoluta al legado de Fidel
y Raúl. Nicaragua votará a favor del proyecto de resolución A/73L.3 presentado por Cuba y unimos nuestras voces a los millones y millones de seres que en todos los continentes, en todos nuestros países y más todavía en los Estados Unidos cantan al unísono: Cuba sí, bloqueo no. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco al representante permanente de Nicaragua. Con esto hemos escuchado al último orador en el debate sobre este tema en esta sesión. Escucharemos a los oradores que faltan por intervenir y, además, tomaremos acción sobre el tema 43 del programa de la Asamblea General el día de mañana, jueves 1 de noviembre, a las 10 a.m. en esta misma sala. Con esto se levanta la sesión.